Santiago capítulo 2, del verso 14 en adelante. Leamos en el nombre del Señor Jesús. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a hablar hoy de la fe que obra. De la fe que obra. Siéntense, por favor, hermanos. Amén. Creo, hermanos, que es un tema bastante importante, y más que importante, indispensable para la iglesia. Hablar del tema de la fe que obra. En una revista religiosa, en el primer cuadro, mostraba el dibujo del edificio de una iglesia con un gigante aviso en la parte del frente del templo. En el segundo cuadro mostraba este aviso diciendo lo siguiente: esta es la iglesia que requiere de lo mínimo. Oiga pues, o sea, la iglesia que no exige tanto. 24% de consagración, solamente el 7.5% de diezmo, sermones de 15 minutos, y solo predicamos 8 mandamientos y usted los escoge. Contamos solamente con 3 leyes espirituales, todo lo que usted espera de una iglesia y un poquito menos. Esta es la actual iglesia, hermanos, de muchos creyentes. ¿Por qué digo la actual iglesia? Porque lastimosamente, mis hermanos, en la actualidad, muchos cristianos, creyentes, están dando lo mínimo a Dios. Amén, amén. ¿Sí? Amén. Entonces, podemos decir que la actual iglesia está dando lo mínimo a Dios. Amén. Wow, sí, hermanos. Así se asuste, pero es la verdad. Esa es la actitud de muchos creyentes en la iglesia moderna del día de hoy. Conciencias cauterizadas, mentes reprobadas, corazones cerrados,
falta de dedicación, falta de fe verdadera. Esa era la preocupación del apóstol Santiago cuando, inspirado por Dios, escribió esta carta hace casi dos milenios atrás. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué pasaba en esa iglesia de la época de Santiago? Que muchos creyentes, en vez de dar lo máximo a Dios, daban lo mínimo a Dios. ¿Y qué pasa en la iglesia actual? Lo mismo. Muchos creyentes, en vez de dar lo máximo a Dios, dan lo mínimo a Dios. ¿Sí? Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Dios nos ayude. Porque tanto en la época de Santiago como en la época actual existía y existe el tipo de cristianos que siempre estaban tratando de salvar sus vidas haciendo lo mínimo posible y abrigando una fe hueca y sin sustancia. Una fe que no produce un cambio genuino en su manera de vivir. Y así como en aquel entonces, hoy en día el cristiano promedio trata de hacer lo mínimo en las cosas que conciernen a Dios. Tratan de orar lo mínimo, dar lo mínimo, asistir a la iglesia lo menos posible. Esta actitud ha desarrollado en la iglesia del siglo XXI una fe insípida, sin poder, una fe ineficaz, una fe débil, sin dedicación a la causa del Señor. Y el apóstol Santiago aclara bien qué es lo que hace a la fe una fe verdadera, una fe eficaz, una fe efectiva, una fe vibrante. Usando la sabiduría divina, Santiago habla de la relación o de la conexión que existe entre fe y acción. Amén, amén. Tengamos en cuenta que la fe es una doctrina clave o esencial de la vida cristiana. Amén. El pecador es salvo a través de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, él dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Sin embargo, el apóstol Santiago habla de la relación que existe entre la fe y las obras. Amén. Este asunto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque si estamos equivocados en cuanto a eso, nuestra salvación está en juego. Así es. Si estamos equivocados en cuanto a lo que es la verdadera fe, nuestra salvación está en peligro. Ayúdanos, Señor Jesús. Por eso ponga mucha atención a lo que Dios quiere hablarle en esta hora. El apóstol Pablo dijo que la salvación es obtenida por fe. Amén. Y solamente por fe. Amén. Él dice en Romanos capítulo 3, verso 28: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Amén. ¿Me están entendiendo, hermanos? A simple vista, pareciera que existe una contradicción en la doctrina de la fe entre Pablo y Santiago, ¿verdad? Sí, porque Pablo dice que solo es por fe, ¿sí? Y Santiago dice que la fe tiene conexión con la acción. Amén. Amén. Entonces, por eso a simple vista parece como si Pablo y Santiago se contradijeran, ¿cierto? La diferencia entre Pablo y Santiago es la siguiente: Pablo estaba tratando con judíos que practicaban la ley, creyendo que de esa manera iban a obtener salvación. ¿Cuál ley? La ley mosaica.
algunos estaban practicando la ley todavía, creyendo que a través de la ley obtenían salvación. Estos eran judíos que no se habían convertido al cristianismo aún. Santiago, por el contrario, estaba tratando con judeocristianos. Santiago está hablando con creyentes judíos, creyentes cuya fe en el Señor a esas alturas debía de estar generando frutos. Debería esa fe estar generando obras dignas de arrepentimiento. Pero que lastimosamente, al igual que el día de hoy, se encontraban en un estado espiritual pobre. Su desarrollo espiritual era pobre. Esa es la diferencia. ¿Entendieron, hermanos? ¿Sí? Pablo estaba combatiendo en contra de en contra de tradiciones que promovían una salvación a través de obras. O sea, Pablo quería hacerles entender a los hermanos que no era por obras de la ley que podían ser salvos. Amén. ¿Sí? Porque algunos estaban promoviendo salvación a través de obras. Pero Pablo dice, es por fe, por fe y por fe. Es por gracia. Si alguien es salvo es por fe y por gracia. Pero otros decían, no, hay que hacer obras y las obras de la ley. Todavía hay que llevar los animales al sacrificio, decían algunos. Todavía hay que presentar, hermanos, el corderito, el carnerito, la ovejita, la palomita, para que sea sacrificado el animalito por nuestros pecados. Pero Pablo les contradecía y les decía, no es por obras de la ley. Y otros puntos de la ley practicaban ellos, los cuales contradecía Pablo. Pero Santiago estaba combatiendo en contra de una fe opaca, que minimizaba la importancia de producir obras después de haber nacido de nuevo. Pablo dice, las obras de la ley no nos llevan a Dios. Santiago dice, una vez que hemos venido al Señor, nuestras obras o frutos de nuestra fe son algo normal en un verdadero cristiano que tiene verdadera fe. Amén. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Amén. Algunos dicen, es que no es por obras para que nadie se gloríe, y por eso yo peco y sigo pecando. Pero no es así. No es así. Lo que pasa es que el que dice eso no ha comprendido la palabra de Dios. ¿Sí? No la ha entendido. El verso 14 de Santiago 2 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Oiga esto, dice, yo tengo fe, yo soy un hombre de fe, yo soy una persona de fe. Santiago dice, ¿de qué le aprovecha que alguno diga, yo tengo fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice Santiago. Que porque dice que tiene fe y que cree en Dios y que Jesucristo es su Señor, podrá salvarse por eso, dice Santiago. Que porque confiesa con sus labios que Jesucristo es Dios, pero no obedece a Dios, ¿podrá esa clase de fe salvarle? No. ¿Será que le aprovechará esa fe? Dice Santiago. ¿De qué le aprovecha? La respuesta es en nada, ¿sí o no? En nada le aprovecha. Aún en la iglesia primitiva había aquellos que creían tener la fe que salva, pero que no eran salvos. En toda congregación donde existe fe verdadera también va a existir fe falsa. Escucha, hermano, en toda congregación donde hay fe verdadera también va a haber fe falsa. Que Dios nos ayude a no tener fe falsa. El Señor Jesús advirtió en Mateo capítulo 7, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor dice no por llamarme en Señor, Señor, es que van a ir al cielo. Debe de hacer la voluntad de Dios si quiere ir al cielo. Debe de tener
Hay muchos que conocen todo el vocabulario cristiano. Saludan, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Profesan que aman a Dios, han sido miembros de la iglesia por mucho tiempo, aún pueden recitar versículos apropiados de la Biblia, pero su hablar a veces y su andar no concuerdan. Saben cómo hablar de las cosas de Dios, pero no saben vivir como a Dios le agrada. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Verdad, hermanos, que es así? Amén. El verso 15 y verso 16 de Santiago 2 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Amén. ¿Ah? Ayúdanos, Señor Jesús. El apóstol Santiago nos da una ilustración muy sencilla para enfatizar el punto de lo que es una fe muerta. Nos habla de un creyente que llegó a la congregación sin la ropa adecuada y con un estómago vacío. Si la reacción de algunos de nosotros es decirle unas cuantas palabras piadosas y calentados y saciados, y no nos preocupamos de ayudarle en su necesidad, de cubrir su desnudez y de darle un bocado de pan, Santiago nos dice: la fe del tal es muerta. Amén, aleluya. ¿De qué aprovecha? La respuesta lógica es: de nada, absolutamente. Amén, aleluya. De nada. Si un hermano llega a nosotros, o una hermana, o una familia cristiana, y nos dice: yo estoy pasando muy mal, no tengo comida, no tengo alimento, mis hijos no tienen zapatos, mis hijos están yendo a estudiar con ropa rapuda, está roto el uniforme, y usted tiene con qué ayudarle, usted tiene la capacidad de suplir esa necesidad, pero usted solamente le manda a orar y le dice: vaya a ver que Dios va a mandar alguna ayuda de alguna parte, y no se da cuenta que es Dios quien le mandó a ese hermano a usted para que usted le supla la necesidad. Y Santiago dice: ¿de qué le aprovecha que hable bonito, que lo mande a orar, que lo mande a ser fiel a Dios? ¿De qué le aprovecha eso? Usted debe de ayudarle a ese hermano con necesidad, usted debe de ayudarle a esa hermana que tiene necesidad, a esa familia, a esos niños, usted debe de ayudarle si puede y tiene la capacidad. Amén, aleluya. Aleluya, amén. Y vivimos hermanos, digámoslo así, en una época donde muchos cristianos no nos mandan sino a orar. Y vaya y ore: hermano, me falta tal, hermano, tengo esta necesidad. Y de pronto es que esa persona a quien está exponiendo su necesidad, ese otro hermano, es porque quiere una ayuda, ¿verdad? Quiere que no solo le ayude con oración, sino que quiere que le ayude en esa necesidad materialmente o quizás económicamente. ¿Sí o no, hermanos? Esa es la fe que obra, esa es la fe que salva. Amén, aleluya. ¿A cuánto les habla el Señor? Amén, gloria a Dios. Dios nos ayude, hermanos, pero vivimos muchas veces muy equivocados en cuanto a la fe, verdadera. A veces uno no tiene, ¿sí o no? No puede, y lo único que uno puede hacer ahí, hermano, yo le voy a ayudar en oración. Pero que sea que usted diga que le voy a ayudar en oración, pero que sea porque tampoco puede darle así, o quizás un mercado, lo que necesita, ¿sí o no, hermanos? O dinero, porque a veces, hermanos, se necesita dinero para unos servicios, para pagar un arriendo, ¿sí o no? Lo que tenga que... Pero, hermano, a veces mi hermana, solamente los mandamos a orar y nosotros pudiendo suplir su necesidad también. Está bien que orar primero, digan amén, hermanos. Sí, orar, pero
Si usted puede, si podemos suplir esa necesidad de otra manera, también orando, sí, pero también ayudando materialmente, económicamente, como Dios nos ayuda, hermano, hay que hacerlo. Amén, amén, amén. Hay que hacerlo. ¿A cuánto les habla el Señor, hermano? Gloria a Dios. Si algún hermano llega a usted con el estómago vacío y usted no le ofrece ni agua y teniendo que darle, ¿cuántas veces hermanos van a visitar otros hermanos, otras hermanas? Sí, van en son de visita, sí, pero también buscando comidita. ¿Sí o no? Pero, y usted solamente se pone a hablar con él y el hermano apenas le bujan de esas tripas, ¿cierto? Esos dialectos que usamos, esas tripas. Pero hermanos, hay fe muerta. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor Jesús. Y esa no es la fe que salva. Esa no es la fe que salva. Usted puede hablarle muy bonito a otro hermano, a otra hermana, pero sabe que sus palabras van a perder fuerza y credibilidad de ese otro hermano. Si el hermano sabe que usted le puede ayudar de otra manera, también usted no le ayuda. Usted le puede hablar muy bonito, pero ese hermano por dentro va a pensar, tan amarrado que es. Y yo que necesitaba una ayuda. Se nos olvida que el que da al pobre a Jehová presta. Amén. Se nos olvida que si damos algo al pobre, le estamos prestando a Dios. ¿Usted cree que Dios es mala paga? ¿Creen que Dios no es mala paga? Cuando usted da al pobre, presta a Jehová. Y Jehová es buena paga. Amén. Muy buena paga que es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Muy buena paga. Santiago no se está refiriendo a una persona aprovechada, a una persona ociosa que simula pobreza, porque los hay también, ¿sí o no, hermanos? Pero Santiago no se está refiriendo a ese tipo de personas. Santiago se está refiriendo a una necesidad genuina de un hermano o de una hermana en la fe, ¿cierto? Este es un ejemplo que Él nos está dando. Por eso Él dice, si alguien, en otras palabras, lo que Santiago dice, si viene a usted un hermano que con necesidad supla su necesidad, Amén. no se ponga a hablarle piadosamente y hablarle bonito solamente, pues, ayúdelo, ayude a esa hermana, ayude a esa familia. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo puede alguien decir que tiene fe en Dios si no se sujeta a Dios? Amén. Si no quiere nada con Dios ni se sujeta a la palabra de Dios. ¿Cómo puede decir alguien que tiene fe en Dios si no quiere sujetarse a un pastor aquí en la tierra? Si no se quiere dejar guiar, no se quiere dejar dirigir y quiere vivir desbocado. Santo Dios. ¿Cómo quiere usted, hermanos, hacer la voluntad de Dios si usted no sabe tener humildad? Si no sabe sujetarse a líderes, a pastores. Sería una fe que no obra. ¿Verdad, hermanos? Amén. Santiago 2 en el verso 17 que dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, totalmente sin vida. Sin vida. La inconsistencia entre lo que decimos que somos y lo que realmente somos es típica en aquellos que poseen una fe muerta. ¿Sabe cómo conoce usted a alguien que posee una fe muerta? A alguien que habla piadosamente, habla muy lindo y sabe mucha palabra de Dios y muchos versículos. Y que teniendo hasta una vida cómoda materialmente aquí en esta tierra, no se acuerda del otro que está necesitado.
No se acuerda de suplir algunas necesidades. Yo soy de los que creo que si Dios nos da es para que nosotros demos también. Si Dios nos da es para compartir. ¿Cuántas veces a las cenas abundantes, hermanos, en muchas casas de muchos cristianos, pero en otras casas de otros cristianos, nada? Tienen la nevera gomela, nada que ver. Nada que ver. Las ollas boca abajo, porque, hermanos, porque somos muy indolentes muchas veces. Porque la fe que tenemos es una fe muerta. Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a tener la fe viva. ¿Cuántos quieren tener una fe viva? Amén, gloria a Dios. Amén. Como creyentes es nuestro deber ayudar a aquellos que tienen necesidad, pero necesidad de verdad, sí, necesidad genuina. En Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora creo que hasta aquí he hablado de hacer bien a nuestros hermanos, ¿verdad? De hacer bien a nuestros consiervos, o sea, hermanos en Cristo y hermanas en Cristo, pero también hay que hacer bien a otros que no son hermanos en Cristo. Y si sabemos que tienen necesidad, hay que ayudarles también. Amén, hermano. Así no sean de nuestra familia en la fe, pero hay que ayudarles y extenderles la mano también. Den un aplauso al Señor, hermanos, porque Pablo, inspirado por Dios, dice que hagamos bien a todos, no excluya a nadie. Pero claro está, mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Juan, el discípulo amado del Señor, en su primera carta, capítulo 3, versos 17 y 18, él dijo: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Más claro no puede ser, ¿cierto? Amén. Juan, el apóstol Juan, dice en su primera carta que el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿qué pasa? ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? No tiene amor de Dios, ¿cierto? Y entonces Juan dice: no amemos de palabras solamente, amemos con hechos, dice Juan. Amén. Con hechos, demostremos. En Juan 14:15, el Evangelio de Juan 14, capítulo 14, verso 15, Jesús dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. ¿Por qué me tienen como su Señor, como su amo? Porque la palabra Señor es amo, pero no hacen lo que yo les digo. De nada sirve, de nada sirve. Hay gente que se aparta del Señor, se aparta de los caminos del Señor, y sabe que, hermanos, y supuestamente siguen siendo cristianos, supuestamente siguen siendo creyentes. ¿Cuál creyente? ¿Cuál creyente? Sí, la fe verdadera es la fe que obra, la fe con acciones, la fe demostrada con acciones. La verdadera fe en sí siempre genera vida, y la vida produce buenas obras. Amén. 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 Gloria a Dios. La persona con una fe muerta solo ha tenido una fe intelectual. Su mente conoce la doctrina de salvación, pero nunca ha rendido en verdad su corazón a Dios. Hay gente que sabe mucho de Biblia y que de la unicidad de Dios, gloria a Dios, hermanos. Si a alguno le gusta el tema de la unicidad de Dios, es a mí me gusta mucho estudiar la unicidad de Dios y mostrar y demostrar que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, el único que salva, el único que ayuda y el único que lleva al cielo. Pero también debo de ser consciente de que necesito hacer más que eso también. Amén. Hermanos, usted puede ser muy
Amén, amén. Nos llenamos de conocimiento a veces, pero con una fe muerta. Amén. A veces su vocabulario es religioso aún, su apariencia es externa, pero sus hechos lo contradicen. Amén, amén. Bendito el Señor. Nuestro vocabulario puede ser religioso. Podemos tener una apariencia bien como creyentes externamente. Pero al mismo tiempo, hermanos, podemos estar haciendo todo lo contrario a lo que aparentamos ser. Amén, amén. Dios nos ayude, hermanos. Amén. Por eso, como dije ahorita, si estamos equivocados en el tema de la fe, nuestra salvación está en juego. Por eso, analícese, revísese, a ver si tiene fe verdadera o no tiene fe verdadera. Santo Dios. Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. La fe genuina produce vida. Y donde hay vida hay crecimiento y manifestación de buenas obras. Amén. Tenga cuidado de quedarse, hermanos, estancado. Tenga cuidado con eso y en eso. No se vaya a quedar estancado en una fe intelectual infructífera, una fe estéril, una fe que no produce obras. Amén. El verso 18 de Santiago 2 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Tremendo eso que dijo Santiago. Gloria a Dios. En otras palabras, lo que Santiago está diciendo es lo siguiente: el uno prefiere hablar y ser más teórico y teológico en el aspecto de fe. Santiago dice: yo no digo que tengo fe, yo demuestro que tengo fe. Amén. Santiago está desafiando la fe nominal, la fe teórica que no produce frutos. Él dice: yo no soy de los que me mantengo diciendo es que yo tengo fe, soy un hombre de fe y es que yo vivo la fe. No, Santiago dice: yo demuestro que tengo fe con mis obras. Yo demuestro. Pero estamos llenos de cristianos que prefieren hablar bonito, que prefieren hablar, hermanos, muy piadosamente, que en vez de tener la verdadera fe que obra. Amén. Estamos llenos de predicadores, hermanos, que predican muy lindo, muy bonito en el altar, pero les hace falta la fe que obra. Hermanos, no vamos a vivir de solamente palabras bonitas. La palabra de Dios produce vida, pero haciendo la voluntad de Dios. Haciendo lo que dice su palabra. De lo contrario no va a producir en usted vida, la palabra de Dios. Si usted quiere verdaderamente que la palabra de Dios produzca vida en usted, comience a poner esa fe en acción, a accionar, a obrar. Y comience a hacer la voluntad de Dios verdaderamente. Si Dios te dice no mentirás, no siga mintiendo. Esa es la fe que obra. Si Dios le dice algo que deje de hacer o que haga lo que Dios le está diciendo. Esa es la fe que salva. Gloria a Dios. Señor, nos ayude. Oh, algunos prefieren ser más bien teóricos y teológicos. Oh, yo sé mucha teología. Oh, yo soy un teólogo en las escrituras, se jactan y dicen: yo sé teología, yo estudié en tal y tal institución bíblica, yo estudié el instituto bíblico, yo estudié teología en San yo no sé quién, por allá en Estados Unidos, aquí en Colombia la mejor universidad de teología. Y hermanos, y esos son llenos de cartones de diplomas. Yo tengo mis diplomas, yo tengo mis cartones, hermanos, y le digo la verdad,
hasta los tengo por allá guardados, ni siquiera los tengo exhibidos, y no es pecado si yo los pongo en la sala, allá en la casa, los cuelgo, los enmarco, no es pecado tampoco, hermanos, pero de nada me sirve a mí yo tener todas esas cosas y tener una fe muerta al mismo tiempo. Necesita la iglesia del Señor tener la fe que obra, la fe que realmente lleva al cielo. La fe que obra. Amén, amén. Pero hay cristianos nominales. O sea, cristianos son del montón de cristianos. Para que me entiendan. Del grupito de cristianos, porque va a la iglesia tal, porque va a aquella iglesia y porque se reúne con estos hermanos, con estas hermanas, y son nominales, cristianos nominales. Y, ay, hermano, necesitamos ser diferentes, necesitamos tener la fe que obra, la fe que obra. Dios nos ayude. Por eso Santiago dice, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En Mateo capítulo 13, el Señor Jesús fue partícipe de esta enseñanza cuando Él habló la parábola del sembrador. El Señor dice de la semilla que parte cayó junto al camino, que parte cayó en pedregales y parte cayó entre espinos. El Señor dijo, estas no producen frutos. Pero él concluye diciendo en Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno, dice el Señor. La fe que obra, el Señor está hablando de la fe que obra. Amén, aleluya. La que produce. La fe que produce. Amén. La palabra de Dios produce fe, pero también obras. Amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. La verdadera fe produce frutos, produce obras. Al final del sermón de la montaña el Señor nos advierte de la misma manera, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Amén. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, dice el Señor en Mateo 16-20. La fe y las obras son como las alas de las aves o de un avión. El ave no puede volar con una sola ala, ni tampoco el avión. Pero cuando las dos funcionan coordinadamente, se elevan hacia las nubes. Igualmente nosotros, una fe viva, una fe eficaz, una fe que produce frutos, nos elevará a una dimensión más alta en el Señor Jesucristo. Una fe que ahora nos va a llevar a andar en las alturas. La fe que obra. El apóstol Santiago dijo en el verso 19, ahí del capítulo que estamos leyendo, Santiago 2, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén. Amén. Para muchos es de mucha sorpresa el saber que los demonios tengan fe. Pero los demonios tienen fe. Tienen fe. ¿Qué creen los demonios? Primeramente ellos creen en la existencia de Dios. Ellos creen que Dios existe. Los demonios no son ateos ni tampoco agnósticos.
agnósticos. ¿Cuáles son los agnósticos? Son los que no afirman la existencia o inexistencia de Dios mientras éstas no sean demostrables. Esos son los agnósticos. Pero los demonios no son ni ateos ni agnósticos. Mientras el Señor estuvo en este mundo, los demonios se sujetaron a Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? En Marcos capítulo 3:11 dice: cuando los espíritus inmundos lo veían a Él, ¿a quién? A Jesucristo, se postraban delante de Él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Los demonios se postraban. Y aún hoy en día muchos seres humanos no se quieren ni postrar delante de Dios. Le ganaron los demonios. Los demonios se postraban. En Marcos capítulo 6, versos 6 capítulo 5, versos 6 y 7, hablando del endemoniado de Gadara. ¿Cuántos están aquí? Dice: cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Quién? El endemoniado. Oiga, se arrodilló ante Jesús cuando lo vio de lejos y corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Creían en Dios? ¿No? Amén. Gloria a Dios. ¿Creen en Dios los demonios? Amén. ¿Tienen fe? ¡Wow! ¡Qué sorpresa para muchos! ¿Cómo? ¿Está predicando el pastor que los demonios tienen fe? Sí, Señor. ¿Tienen fe los demonios? Entonces no existe ni un solo demonio en este universo que no sea ateo. Perdón, que sea ateo o que sea agnóstico. Ningún demonio es ateo ni agnóstico. El diablo no es ateo ni agnóstico. En otras palabras, los demonios tienen fe. Pero la fe de ellos, oiga, la fe de ellos no produce salvación. ¿Entienden, hermanos? ¿La fe de ellos qué? ¿La fe de ellos qué? No produce salvación. No produce salvación. Además, ellos son también unicitarios. ¿Cómo? Sí. Los demonios son unicitarios. Wow, pero si nosotros somos unicitarios. Pero los demonios son unicitarios también. Sí, Señor. Ellos creen que Dios es uno. Amén. Ellos creen que Dios es uno. ¿Quiénes? Los demonios. ¿Se salvan porque creen que Dios es uno? Oh, son unicitarios los demonios. Ellos creen en el Shema hebreo. ¿Cuál es el Shema hebreo? Deuteronomio 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ellos reconocen que hay un solo Dios, no como muchos sectaristas que creen que existen tres dioses: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La teología de los demonios es mejor que la de los trinitarios y de la doctrina de los dualistas. Es mejor. ¿Cómo? Más asustados quedaron. ¿Ah? Al decirles que la teología de los demonios es mejor que la de los trinitarios y la de los dualistas. Sí. Sí, hermanos. Es mejor la teología de ellos. Son ángeles que a causa de su rebelión contra Dios fueron expulsados de su morada celestial. Y ellos saben que en los cielos hay solamente un Dios que tiene toda la autoridad. El punto es que los demonios tienen fe. Ese es el punto. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien, también los demonios creen que tiemblan. Muchos tienen fe como los demonios, hasta la misma fe que los demonios. Es más, quizás aún más,
los demonios pueden tener más fe que muchos. ¿Cómo? ¿Diciendo que un demonio tiene fe? Sí. Sí. Sí, Señor. Los demonios pueden tener más fe que muchos. Creen en Dios. Porque dice la Biblia que tiemblan. Algunos no tiemblan siquiera, pero los demonios sí tiemblan. ¿Ah? Ellos tiemblan, pero su fe no produce salvación. Su fe no produce salvación. Usted puede venir a cantar y temblar, pero si su conducta, su forma de hablar, su forma de comportarse no han cambiado para bien, su fe es una fe muerta. ¿Su fe es una fe qué? Muerta. Porque Santiago no está diciendo que no tienen fe. Él habla de una fe muerta y una fe viva. ¿Cierto? Eso no es así. Santiago no dice, es que los que tienen una fe viva, sí tienen fe verdadera, pero los que no tienen fe, una fe viva, no tienen fe. No, Santiago dice, los que no, está la fe muerta y la fe viva. ¿Sí o no? La fe muerta y la fe viva. Están aquellos que dicen, yo creo en Dios, es que yo a Diosito lo amo mucho, ay, es con toda mi alma. Dios es todo. Dios es todo para mí. Y nos encontramos cantidades de personas que son así. Vaya, mírele la conducta, vaya, mírele el hogar que tiene, vaya, mírele su relación con su esposa, con sus hijos, vaya, mírele cómo es él en verdad, ya cuando nadie lo ve. O ella, vaya, mírele y verá que no es como dice. Es que yo amo a Dios, yo lo amo. Yo amo a Dios. Pero si no tiene obras, su fe es muerta. ¿A cuánto les habla el Señor? Amén. Yo no quiero tener una fe muerta. ¿Verdad, hermano? Por eso Santiago capítulo 2 verso 18 dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Fue el reto de Santiago. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. En Hechos capítulo 8 verso 13 habla de Simón el mago. ¿Cuántos han leído la historia? Simón el mago. Dice que creyó y se bautizó. ¿Sí o no? Pero cuando les ofreció dinero a los apóstoles para obtener el poder del Espíritu Santo, ellos le dijeron en Hechos capítulo 8 verso 21, no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Una fe verdadera es más que una aceptación mental. Es algo que envuelve el corazón, hermanos. Usted mentalmente puede aceptar el llamado de Cristo, pero su corazón está a la vez lejos de Él. ¿A cuánto le sigue hablando el Señor? Amén. Gloria a Dios. En Efesios capítulo 2 verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí demostramos que Pablo sí estaba de acuerdo con las obras. ¿Sí? Esto lo dijo Pablo en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oiga, hermanos, para que anduviéramos en ellas. ¿En qué? En las buenas obras. Dios ya de antemano las había preparado. ¿Qué había preparado? Las buenas obras. ¿Sí? Cuando uno ha nacido de nuevo de una manera genuina, es natural que esa vida comience a dar buenos frutos o producir buenas obras. Una fe sin obras es una fe muerta y no produce salvación. El verso 20 de Santiago 2 dice, ¿qué dice? Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Oiga, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
Fe sin obras, o sea, fe inactiva. Es igual a un árbol frondoso que aparenta ser fructífero, pero es estéril. Ejemplo, la higuera. ¿Se acuerdan de la higuera? La cual el Señor requería fruto de esa higuera. ¿Sí se acuerdan? Se veía muy bonita. Mucho follaje, ¿sí o no? Muchas hojas. Y el Señor fue a buscar fruto de ella, pero no halló fruto. Así hay muchos cristianos. Sí, con una apariencia hermosa, pero no tienen la fe que obra. Son estériles en cuanto a la fe que obra. La única fe que salva es la fe viva, que produce buenas obras. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Han leído Hebreos 11? Amén. ¿Sí? ¿Habla de qué? De los héroes de la fe, ¿sí o no? Amén. En Hebreos 11 fueron personas de acción. Por eso dice, por la fe este hizo esto y aquello. Por la fe este hizo estas cosas. Por la fe este dejó esto y ¿sí o no? Amén. Por la fe y por la fe y por la fe. Sí, héroes de la fe, pero fe con acción. Amén. La fe que obra. ¿Sí? Dios les dio instrucciones a ellos y ellos actuaron confiando plenamente en la palabra del Señor. Santiago, para aclarar este punto, usa dos personajes bíblicos muy conocidos. Abraham, el padre de la fe, y Rahab, la ramera. Estos dos personajes practicaron la fe que salva. Lea desde el verso 21 al 26, hermanos. Dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre. Amén, hermano. Oiga, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre. ¿Por qué fue justificado? ¿Por qué? Vamos entendiendo lo que vamos leyendo. ¿Por qué? Por las obras. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No es que la fe actuó? ¿La fe qué? Actuó. ¿La fe qué hace? Actúa. ¿Qué hace la fe? Actúa, hermanos. Amén. Sí, amén. No diga que tiene fe si no actúa, Así es. si no se congrega. No diga que ama la iglesia cuando ni siquiera se congrega. No diga que usted ama mucho la congregación cuando ni siquiera tiene comunión con los hermanos. Sí, amén. No diga eso, porque la fe actúa. Amén. Amén. Así es. No diga que a usted le gusta mucho estar en la iglesia cuando ni siquiera viene a la iglesia. Sí, amén. Así es, amén, amén. La fe actúa. No diga, hay poder en la oración cuando ni siquiera ora. Bendito el Señor. Así es. No diga que usted no llena la palabra de Dios cuando ni siquiera la estudia. Sí, amén. Sí, bendito el Señor. No diga cosas que no aplica. No hable lo que no es, lo que usted no es ni vive. Amén, amén. Abraham no es el padre de la fe por nada. ¿O creen ustedes que Dios lo constituyó padre de la fe así como así? Abraham le tocó probar. Amén. Abraham le tocó obedecer y poner en acción la fe que tenía. Amén. Gloria a Dios. Sí. La fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras. Y el verso 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Gloria a Dios. Amigo de Dios. ¿Cuáles son los amigos de Dios? Los que tienen la fe que obra. Esos son los amigos de Dios. Denle un aplauso al Señor si se lo quiere dar. No lo vaya a amarrar. Denle el aplauso al Señor. La fe que obra. Gloria a Dios. Y sigue diciendo Santiago en el verso 24, dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. ¿Por qué? Y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
¿A cuántos bajaría de la nube Santiago con eso? Amén, amén. ¿Y a cuántos está bajando de la nube Santiago con eso? Amén, amén. ¡Ah! ¿Cómo estoy equivocado? Bueno, que reconozca. Sí, amén. Sí. Bueno, que reconozcamos, he estado equivocado todo este tiempo en cuanto al tema de la fe. La fe trae acción. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Vaya a Génesis, sin perder de vista Santiago 2. Vaya a Génesis capítulo 15, versos 5 al 6. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Génesis 15, versos 5 al 6. Dice lo siguiente. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Dios promete a Abraham descendencia como el número de las estrellas. Y Abraham le cree. Amén. ¿Abraham qué? ¿Le cree? Le cree. ¿Sí o no? Amén. De Abraham y su descendencia iba a venir el Salvador, o provino el Salvador del mundo, ¿sí o no? Amén. ¿Cómo reaccionó Abraham a esta promesa? ¿Cómo? Verso 6. ¿Cómo? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Por qué le fue contado por justicia? ¿Solo porque dijo yo creo? No, obedeció, claro. Vuelva a Santiago. Vuelva a Santiago 2:21. Vamos a mirar por qué la fe de Abraham le fue contada por justicia. Santiago 2:21. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, oiga, ¿cuándo qué? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Cuándo la fe de Abraham le fue contada por justicia? ¿Qué requiere eso? Acción. Dios le dice a Abraham, Abraham, vaya, sacrifíqueme a su hijo, a Isaac. Pero Abraham no se puso a discutir con el Señor, a decirle, ¿cómo? El hijo de la promesa, el hijo que tú me prometiste, ya me lo diste, pero me lo vas a quitar. No. Abraham simplemente obedeció. Obedeció. No se puso a cuestionar a Dios. Amén, gloria a Dios. Sino que accionó. Amén. Hay mandamientos en la Biblia que parecen como fuera de lugar. Digan amén, porque así es. Hay mandamientos en la Biblia, hermanos, que parecen como algo raro, ¿sí o no? Como algo raro. Por ejemplo, un ejemplo. A muchos les parece raro que la Biblia mande o nos enseñe a no beber sangre, a no comer sangre. Pero así lo manda la Biblia, y no solo está en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo también está. Pero eso es comida. Pero la sangre no la beberéis ni la comeréis, dijo el Señor. La sangre es la vida. La sangre es la vida. Y es raro, ¿cierto? Porque la tradición es comer morcilla con sangre. Es un ejemplo, es la tradición. Comer morcilla con sangre, una de las tradiciones. Pero Dios manda que no. Y alguno de esos, ilógico. ¿Cómo así que no? Si yo toda la vida he conocido que se ha comido la morcilla con sangre. Y otros mandamientos que parecen como fuera de lugar, ¿cierto? A Abraham le hubiera parecido este mandamiento algo fuera de lugar, como así. El Señor me dice, mira las estrellas, ¿las puedes contar? Y entonces Abraham dice, no las puedes contar, le dice, así será tu descendencia. Y entonces llega el tiempo y le da al hijo de la promesa, a Isaac. Pero a los días, al tiempo, a los añitos, le dice a Abraham, ahora mátame a tu hijo, vete al monte Moriah y me lo sacrificas. ¿Cierto que es algo como... Pero a Dios no se cuestiona.
Amén. Sabe lo que manda y por qué lo manda, lo que hace y cómo lo hace. Digan amén, hermanos. Dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios cuando fue a ofrecer a su hijo Isaac, cuando accionó, cuando tomó la acción, cuando fue de camino a sacrificar a su hijo. Entonces no se quedó solamente de palabra diciendo yo te creo, Señor, sino que listo, Señor, voy con mi hijo, con la leña y con todo lo que necesito para el sacrificio y caminando. Aquí voy, Señor. Y cuando sabemos la historia y cuando ya lo tenía preparado a descargar el cuchillo sobre él, detente, Abraham, ya conozco que me amas. Por eso, hermano, dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios lo quería probar y pasó la prueba. Y entonces Dios le dijo, bueno, ahora te constituyo padre de la fe. Porque Dios pone en alto al que le obedece. Sí, la fe que acciona, la fe que obra, la fe que actúa, hermanos. Esto no es de decir yo soy un creyente, yo soy un cristiano y no hace nada. No hace nada y queda perezoso allá en la cama tirado viendo televisor. No viene al culto los domingos. Dice que estoy muy cansado y que es mi único día para descansar. Pero si estás respirando es porque Dios te da el aire para que respires. Si estás vivo, haz lo que Dios te dice que hagas. Yo quiero que Dios me cuente mi fe por justicia también. Que diga tu fe es justa. Tu fe es justa. Amén. ¿Cuánto les habla el Señor? Dios es bueno, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Dios es bueno. Todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. En Génesis 22 está la petición que Dios le hizo a Abraham de sacrificar a su hijo. Fue la actuación en obediencia de Abraham lo que lo salvó y le fue contado por justicia. Por eso Santiago dice, ¿no ves? El verso 22 de Santiago 2, ¿no ves que la fe actuó? ¿La fe qué? Actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó. ¿Por qué? Por las obras. Yo quiero tener una fe perfecta. ¿Usted quiere tener una fe perfecta? Perfeccionémosla con las obras. Perfeccionemos la fe con las obras. Amén, gloria a Dios. Para tener la fe perfecta. Existe una completa conexión entre la fe y las obras. Abraham fue salvo por una fe que obra. La fe dinámica obedece y se manifiesta en la vida diaria. Rahab, la ramera. ¿No he leído la historia de Rahab? La ramera. Ella reconoció que toda la población estaba condenada. Ella respondió con su mente y sus emociones, pero también con su voluntad, porque hizo algo al respecto. Ella dio posada a los espías y arriesgó su vida. ¿Sí han leído la historia? Sí, arriesgó su vida. Y sabe que Rahab fue una ficha clave para la venida del Mesías. Mírenle a Mateo 1. Mateo 1, Rahab la ramera. Mateo 1, lea el verso 5 y verso 6 conmigo. Dice, Salmón engendró de Rahab a Booz. ¿Quién fue Salmón? Un judío. ¿Quién era Rahab? ¿Una qué? Una gentil. Oiga, vamos a leer. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth. ¿A quién? A Obed. Y Obed a Isaí. ¿Quién era Isaí? El papá de David. Isaí engendró
al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, la que fue mujer de Urías. Y ahí sigue la genealogía de Jesucristo hasta que llega a Cristo. Oiga, vemos que se casó con un israelita, con un judío, y por eso Pablo dice a los corintios, oiga lo que dice en 2 Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Ra no se quedó siendo ramera toda la vida. ¿Sí? Cuando hablamos de Ra, la ramera, fue en su tiempo de desconocimiento de la palabra y de Dios que fue ramera. Pero Dios trató con Ra. Y de ahí vino el Mesías también. ¿De una ramera? ¿De alguien que, una mujer que fue ramera? Sí, Señor. Sí, Señor, de ahí vino el Mesías. Jesucristo de Nazaret. Satanás es un gran falsificador. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Y una de sus armas es imitar, la imitación. Si él hace creer a alguien, escuche, esto es importante, indispensable es esto: si él hace creer a alguien que es suficiente creer en Dios sin que se manifieste en él un cambio de vida, esa persona está bajo el control del maligno. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a pedirle a Dios la fe que obra. Vamos a orarle a Dios por la fe que obra. Si Dios le habló, ahora háblele usted a Dios. ¿Sí? Si Dios le habló, ahora usted le va a hablar a Dios. Yo quiero la fe que obra, la fe que acciona, la fe que actúa. Yo quiero, hermanos, que Dios me dé esa fe. Esa fe es la que necesitamos, hermanos. Esa fe es la que necesita todos aquí. Esa fe es la que necesitamos todos aquí. La fe que obra. Hermanos, la fe que obra, la fe que actúa. No basta con creer, hay que hacer. No basta con decir yo creo. Oh, Jesús dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Dijo el Señor. Alguien quiere hacer lo que dice Jesús. Alguien quiere decirle a Dios: Señor, yo quiero la fe que obra, la fe que actúa. Alguien quiere disponer su corazón a Dios en este día, en este momento. Alguien puede orar conmigo para que juntos pidamos la fe que obra, la fe en la cual se manifiesta el Espíritu Santo por medio de las obras. Oh, hermano, yo quiero la fe que obra. Yo quiero la fe que obra. Santiago dice: no se engañen diciendo que tienen fe si no tienen obra, dice Santiago. Oh, hermanos, que yo quiero esa fe verdadera, esa fe que actúa, esa fe